El llamamiento del Señor, y se ha mencionado en muchas ocasiones ese llamamiento, el Señor nos viene hablando a través de su palabra con distintos niveles de profundidad, con distintos niveles de revelación. Y también, digamos, me incluyo, a veces nos cuesta un poquito poder entender toda la dimensión de lo que el Señor viene soltando, pero eso también tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho también con el grado de comunión que tengamos con Él y con el grado de Cristo en nosotros, porque cuando Cristo se va revelando a nosotros, Él va abriendo aquellas cosas en nuestra mente para que podamos ir asimilando esa palabra que Él tiene para nuestra vida. Y ese llamamiento es justamente el que se ha mencionado en muchas ocasiones, y a mí me gustaría compartir con ustedes en esta oportunidad respecto de ese llamamiento. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es realmente el que llama? Y es muy importante establecer algunos principios bíblicos que tienen relación justamente con poder aclarar o saber en qué lugar estamos o desde dónde se gesta. Y este llamamiento y saber quién es el que llama claramente, vemos en la palabra de Dios que Él es el que siempre llama. Amén. O sea, no hay un llamado que no nazca en Él. Todo el llamado, todo lo que el Señor nos ha convocado nace en Él. Bien, en ese sentido, por lo tanto, no es que nosotros podamos, bajo alguna circunstancia o porque nos sintamos bien o mal o alguna situación que también el Señor la alinea, es que nazca en nosotros ese llamado: Señor, ahora te atiendo. ¿Se entiende, no? Más bien es el Señor el que establece cuándo partimos, porque Él lo gestó. Entonces el llamado viene de parte del Señor. Y es muy importante entender también qué es ese llamado. Pero antes de ir a lo que significa conceptualmente desde el punto de vista espiritual ese llamado, es muy importante entender que Él y en Él se establece ese nacimiento. Él nos da en Él, por lo tanto, todos los elementos, todas las herramientas espirituales, todos los recursos, esa dispensación que está en Él para poder tomar ese llamado. Amén. Por eso los pastores también hablaban de que teníamos que subir al monte, traer madera, decían, ¿no es cierto? Y por ahí algunos estábamos entendiendo mal, estábamos pensando en ir a buscar madera arriba, pero no, es algo espiritual, es un recurso del Señor. Y todos los elementos y recursos que necesitamos, Él los pone en nuestra vida. Amén. Amén. Y en ese sentido me parece muy importante poder entender justamente este tipo de situaciones, cómo operan en nosotros. Entonces, primero que nada, Él levanta hombres también. En la historia hemos visto que Él siempre también levanta hombres en distintos tiempos para poder conducir a su pueblo, paréntesis, su iglesia, ¿no? Su pueblo, su iglesia, porque la iglesia nace, ¿no es cierto?, después cuando el Señor viene a consumar su diseño, pero es su pueblo, iglesia, ¿ya? Y en ese sentido podemos decir de que Él siempre ha levantado hombres, mujeres, personas que van alimentando, guiando, ¿no es cierto?, la grey. Y al Señor nos ha provisto también de nuestros pastores que nos van conduciendo, que nos van siendo instrumentos, y Él los va preparando para esos propósitos. Amén. Él va entregando aquello. Vemos desde Abraham, qué sé yo, Jacob, sigue más, después vamos a David, Samuel, qué sé yo, Esdras, Nehemías. Siempre ellos fueron durante en el proceso cronológico del tiempo, aunque para el Señor no hay tiempo, pero para nosotros que estamos circunscritos a ese tipo de situaciones, podemos entender que siempre Él levanta personas. Bien, y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos a eso, a ese sometimiento al Señor a través de estas personas, a través de estos hombres y mujeres que el Señor levanta en los tiempos correctos. Gloria al Señor. ¿Y cómo se produce esto? Poco recordando. Cuando nos encontramos con el Señor, ¿no es cierto?, viene ese proceso, viene ese diseño del Señor en el atrio y comenzamos a adquirir todos los elementos de justificación, de redención, de santificación, de sabiduría, todos esos elementos que están dispuestos en aquel diseño que hemos venido tratando y que el Señor nos ha venido mostrando. Amén. Ese diseño tiene como propósito conformarnos a nosotros como un ciudadano, como una persona con una característica celestial. Bien. En ese proceso nosotros vamos muriendo. ¿Ok?
Partimos en el atrio y vamos llegando al lugar santo donde están las pugnas, donde están las luchas. En lo espiritual el Señor comienza a mostrar, a abrir nuestros ojos, ¿ya? Y aparecen todos estos componentes y el Señor comienza también a afinar nuestros oídos. En Simeón comenzamos a gobernar también esas aguas profundas, a tener esos dichos de bien, esos dichos que son dichos de bendición, a tener entendimiento en los tiempos en cada una de las estaciones que se van conformando en ese diseño, y en la medida que vamos avanzando hacia allá, vamos muriendo, vamos nosotros teniendo más niveles de muerte en nosotros, tomando esa cruz del Señor, para que al final de la historia, cuando ya estemos avanzados en eso, el Señor nos va dando el carácter, nos va dando las herramientas. Pero hay un tema, depende de nosotros. Depende de cómo nosotros también nos dispongamos. Absolutamente, el Señor no va, ¿no es cierto?, a ir sobre nosotros a colocar algo, digamos, por la fuerza, sino que depende también de cómo nosotros acudamos a ese llamado. Amén. Entonces vemos que en este modelo también está todo el diseño creacional del Señor, ¿no? El vará, el yatzar, el asá, donde las cosas se conforman, se forman. La formación que nos han venido hablando, muy importante poder tenerla en cuenta, que está dentro de este diseño, que se consuma en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Eso como una pequeña introducción a lo que les puedo compartir. Ahora, ¿qué es el llamamiento? Yo conversaba con mi pastor Fernando y le decía, hermano Iván me decía, pero usted tiene que decir claramente qué es el llamamiento. ¿Bien? Entonces ahí me ponían aprietos porque a lo mejor yo decía, necesito usar alguna palabra especial ahí, ¿ya? Y efectivamente no es que sea especial, sino que pueda cumplir lo que el Señor quiere, lo que realmente es el llamamiento, ¿ya? Alguien podría decir cuando llama, pero voy a leer un poco, es una frase breve que la podemos desarrollar para que podamos entender. Dice, ¿qué es entonces ese llamamiento? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Es la acción del Señor para reunir todas las cosas en Cristo. Es la acción del Señor, es algo que el Señor hace, que tiene conexión con lo que acabamos de hablar. O sea, es una acción que el Señor hace, ¿no es cierto?, en donde reúne todas las cosas en Cristo. Es traer a la existencia, porque cuando se acercan a Él, Él es el que da la existencia, el que crea todo lo que Él reúne en su voluntad y en su propósito. Amén. ¿Qué les pareció? Amén. Profunda, ¿no? Tremenda, porque está todo en el Señor. Repito, es la acción del Señor para reunir todas las cosas en Cristo. Aleluya, aleluya. Es traer a la existencia todo lo que Él reúne, todo lo que Él convoca, el querub, ¿ya? En su voluntad y propósito. Aleluya. Efesios capítulo 1, versos 8 y 9 y 10, como que nos da, digamos, esa base bíblica de cómo el Señor va dando y entregando aquellos recursos que son de Él para que se alojen en nuestra vida, para que estén en nosotros. Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 8 al 9, dice lo siguiente: que ha hecho abundar, me detengo ahí, cuando hablamos de abundar, hablamos en calidad y en cantidad, hablamos en su perfección, hasta que sobreabunde, o sea, hay suficiente y más que eso, abunda, ¿no? Entonces dice que ha hecho abundar para con nosotros, ¿ok? Ahí están la dispensación del Señor en nosotros, para con nosotros, en toda sabiduría. Me detengo también ahí. Esa sabiduría solamente se encuentra en Cristo. O sea, esta sabiduría a la que se refiere Efesios es la sabiduría exclusiva de Cristo, del Señor. Está en Él. Y es una sabiduría como la que también se nos ha entregado en la palabra, es una sabiduría que permite tener un conocimiento de las cosas eternas. Entonces hay que distinguir aquí que hay una sabiduría
del Señor y por lo tanto tiene que ver con el grado de Cristo que tengamos, porque es una sabiduría de Cristo. Entonces, en ese sentido, en la medida que tengamos poco de Cristo, poco sabios somos, ¿no? Y además nos permite ser entendidos en los tiempos, o sea, conocer cómo nos estamos moviendo, qué es lo que está pasando. O sea, no somos ajenos al mover de los tiempos. Sabemos que en todo esto está la mano del Señor y cómo nosotros vamos distinguiendo las cosas que van ocurriendo. Y el Señor ha sido generoso con nosotros en ese sentido, porque permanentemente hemos recibido palabra reveladora respecto de los tiempos. ¿Correcto? Hemos recibido palabra acá del Señor de lo que está pasando en el tema político, en el tema, digamos, a nivel de los astros, a nivel de los eventos mundiales. Siempre el Señor nos trae una palabra de entendimiento en los tiempos. Eso es del Señor. Es parte de lo que Él establece en Efesios. Sigo leyendo. Ya dice, y discernimiento, que complementa lo que es poder entender y discernir en lo espiritual las cosas que ocurren, ¿ya? Nos dio a conocer, me fallaron los lentes un poquito, nos dio a conocer el misterio, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el secreto, ese misterio que tiene relación con la obra del Señor en su totalidad, desde A a la Z, desde el alfa a la omega. Ese misterio que tiene que ver con la redención, que es la revelación de Cristo en su plenitud, en todos sus elementos. Bien. Según el beneplácito, o sea, por su propia voluntad, por su propio deseo, según lo que Él quiere dentro de sí, en Él nace esa decisión. O sea, Él decide hacerlo. Por ninguna circunstancia, simplemente nace de Él. ¿Bien? Y voluntad que se propuso, ¿en quién? En Él. En Él mismo. O sea, en sí mismo. No hay un elemento exterior que lo haya producido. Está en Él. Todo nace en Él. Qué importante es esto. Esto que es profundo, hermano, es muy, muy profundo, porque la verdad que cuando uno comienza a evaluar, a entender esto en lo espiritual, se da cuenta de que todo lo que se requiere está en Él. Y ahí nos cambia un poco la estructura, ahí lo vamos a ir viendo. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. O sea, es el Señor el que finalmente toma la gestión, la mayordomía del final de los tiempos eternos. Bien, en Él es el que administra con perfección las cosas en el tiempo. Muy importante. Por eso dicen el cumplimiento, o sea, las cosas que se cumplen, Él las determina, porque Él es el mayordomo de los tiempos. Bien, es decir, de reunir todas las cosas. Hablamos de llamamiento, de reunir todas las cosas, todas. Cuando dice todas es el universo entero, ¿eh? No hay una gestión acá de que una parte, no, es todo reunirlo, ¿dónde? En Cristo, tomar cabeza. Eso significa tomar cabeza, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que es tomar cabeza en el Señor. El gobierno del Señor sobre nuestra vida, amén. Él establece su dominio y autoridad sobre nosotros y nosotros tomamos esa autoridad en nosotros. Todo el universo toma cabeza en Cristo. Pero no está diciendo que todos sean salvos. Que alguien podría interpretar y decir la redención universal. Eso no es verdad. Es para aquellos que atienden el llamado y son convocados y vienen a Él y se reúnen en el querub. Amén. Y por eso Él es el que toma cabeza en Cristo, entonces llamado en Él. Amén. Tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Aleluya.
Este misterio tiene que ver justamente con la obra redentora de Cristo. Creo que es importante que nosotros entendamos ese nivel, digamos, de autoridad que Cristo tiene en nosotros. Cuando nuestros pastores hablan, nos entregan la palabra, siempre yo los recuerdo, porque el pastor va entregando la palabra ahí y también la pastora va como aplicando. Ahí hay que afirmarse en la aplicación. En la aplicación hay que afirmarse porque la aplicación a veces nos cuesta un poquito, ¿no es cierto? Nos toca lo que realmente es. Y creo que es muy importante que siempre la palabra del Señor vaya aplicada a nosotros. Bien, y por eso es necesario la confrontación de esas áreas que a veces están un poquito enredadas en cosas nuestras, en cosas terrenales, que no nos permiten avanzar. ¿A qué me refiero con eso? De que cuando estamos hablando del llamado, es que todo se alinea a Cristo. Bien, dicho de otra manera, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cuando entendemos el llamado tiene que alinearse a Él. Todo. Bien, entonces aquí inmediatamente cae a tierra nuestros proyectos, nuestras ideas personales, nuestros deseos profundos, quizás egoístas podríamos decirlo. Todo se comienza a alinear al llamado del Señor. ¿Se entiende? Por lo tanto, es fácil de saber si estamos alineados o no. Porque es cosa que nosotros podamos hacernos un análisis y ver cuáles son nuestras prioridades en la vida. Si alineamos lo que a nosotros nos conviene y dejamos como un ítem al Señor, entonces no estamos entendiendo el concepto de dirigirnos hacia Él en todo. Lo explico de otra manera y lo pensaba cuando estaba preparando la palabra. Es como que nosotros tenemos una sábana de distintos elementos, de distintas cosas, de distintas prioridades en nuestra vida. Y nosotros ponemos en el primer lugar al Señor, por ejemplo. Ya, el primer lugar al Señor, segundo acá, pero entendí mucho más que eso. Lo entendí distinto. No es eso. Es tomar toda la sábana y toda se alinea a Cristo, que es distinto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos a Cristo en un ítem, lo separamos de los demás. Entonces ahí está el error. ¿Se da cuenta? Porque cuando lo ponemos a Cristo, lo ponemos en lo que es del Señor, lo ponemos aparte y por lo tanto lo anidamos ahí. Cuando lo que el Señor está diciendo es que todo se tiene que alinear al propósito. Entonces toda la sábana tiene que girar a Él. Vámonos a lo práctico. ¿Qué significa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Se alinea al propósito? En mi trabajo, el trabajo que estoy desarrollando, ¿se alinea a ese propósito? La familia, ¿se está alineando a ese propósito de ser convocados al Señor? Las decisiones que estoy tomando, a lo mejor en lo educacional para los más jóvenes, ¿es lo que realmente se alinea a lo que Dios quiere para mi vida? La decisión de unirme con alguien, a lo mejor, como lo han hecho muchos jóvenes durante este último tiempo, ¿se alinea al propósito del Señor? La decisión de irme a un lugar determinado, fuera de Santiago, en otro país, en otra ciudad, ¿está convocado a eso? Y ahí se nos comienza a complicar la historia. Porque cuando comenzamos a poner esas cosas ahí, nos damos cuenta de todas aquellas situaciones que no están alineadas, porque no es lo que me sobra, porque no es lo que es solamente el ítem humo, es toda la sábana alineada a Cristo. ¿Cuántos lo creen así? Yo no sé ahí cómo estamos ahí con eso, porque es complicado. Porque por ahí tenemos ciertas amarguras y queremos que el Señor resuelva nuestras amarguras primero. No nos alineamos al Señor, ¿no es cierto? No nos alineamos, entonces utilizamos como el mecanismo al revés. Señor, ayúdame en esto y yo después me alineo. O sea, es como que usamos el concepto y cuando en realidad lo que el Señor está pidiendo es que nosotros alineemos todo a su llamado. Todo se condiciona a Él. Y Él va ordenando. Él va ordenando las cosas. Él las va colocando en su lugar y en su mover. Y claro, respecto de eso hemos visto también de que en ese alinearnos a Él hay sufrimientos. Hay situaciones, ¿no es cierto?, donde nuestra vida es compungida, donde nuestra vida es tratada con cosas complejas. Porque a un escenario más crítico, más se fortalece nuestra vida. Porque hay mayor nivel de muerte
en nosotros. Ay, decirlo es fácil. Nos apretan un poquito, lo digo por nosotros, y como que ya pensamos algunas veces ciertas cosas, pero el Señor quiere que nosotros podamos entender lo que Él realmente quiere, que podamos disponer nuestra vida al 100% en Él y alinear todos los elementos. ¿Usted tiene todas las cosas alineadas con el Señor? ¿Tenemos realmente, podemos decir, Señor, si Él estuviera aquí, digamos, que lo pudiéramos observar, Él está en espíritu, pero si Él aparece, nosotros, Señor, yo estoy alineado al 100% contigo, Señor? ¿Podríamos decirlo? Hay una palabra que se nos viene entregando, y si esa palabra no se lleva a lo práctico, no lleva fruto, no se establece en nosotros. El llamado siempre está fundamentado en la palabra, siempre. No hay un llamado si no hay palabra. Esto ya lo hemos conversado también, que cada vez que nosotros tomamos una decisión respecto de nuestra casa o cuando somos llamados a consejería y nuestros pastores nos dicen cuál es la palabra con la que te fundamentas, ahí como que entramos como que ahí ya no seguimos caminando. Ahí como que nos falta un poquito, ahí se nos desinfla un poco es que es muy importante entender que todo nuestro mover, todo el llamamiento que el Señor nos hace está efectivamente evidenciado, ¿no es cierto?, en la palabra. ¿Qué significa eso? De que todo tiene que tener una base en su palabra. Bien. Primera de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando no hay palabra, no hay revelación, ¿no? Eso entre paréntesis, porque no es parte de lo... Pero cuando no hay palabra, no hay revelación. Tiene que haber palabra. Por eso dice que escaseaba, porque no había. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel. Ustedes saben que Samuel al principio no entendía la voz del Señor. Hubieron algunos llamados previos antes de que él dijera: heme aquí, Señor, respondió él. Pero luego de 2 o 3 sintonías, ¿no?, era necesario que Simeón ahí afinara su oído al Señor. A veces nos pasa que el Señor nos llama, a la primera no entendemos, qué sé yo, y vamos entendiendo después. Y por eso Samuel dice: heme aquí, Señor, heme aquí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Ahora, ¿cómo el Señor nos está hablando hoy día? ¿De qué manera nos está hablando? De diferentes formas. A través de las palabras de los pastores, a través de las situaciones en la casa, a través del trabajo, a través de situaciones complejas que nos pueden ocurrir. Él nos está hablando. Lo importante es entender: Señor, heme aquí. Aquí estoy escuchando lo que tú me quieres decir. Cuando nos dan una instrucción, me pongo también en ese mismo, porque fue difícil la instrucción de hoy día, particularmente tenemos que ir ahí al Señor. Entonces acá dice: habla. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y ahí viene lo importante, la palabra, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que escuchó en la palabra lo tomó, nada lo separó. No es como que a veces nosotros también tomamos ciertas palabras que nos acomodan y otras las sacamos y tenemos ahí algo que viene, esto viene a nosotros, esto viene. Y acá no, acá Samuel lo que hace es que toma toda la palabra, dice acá, y al final en el 20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La manifestación del Señor tiene siempre palabra. Y si nosotros no escudriñamos la palabra, ¿cómo tendremos palabra? Si nosotros no estamos dedicando los tiempos necesarios
para escudriñar en lo espiritual, no necesariamente un estudio como si fuera historia o como si fuera algún elemento de aprendizaje, sino que como una vida en nosotros, como un escudriñar en lo espiritual, donde yo me entrego a Él y digo, Señor, háblame a través de tu palabra. Tengo tiempos de oración, tengo tiempos de búsqueda, tengo tiempos de humillación con Él y escudriño la palabra, voy adquiriendo esos recursos que están fundamentados en la palabra. Podríamos nuevamente hacer el ejercicio y decir, si el Señor estuviera acá, podríamos decir, Señor, yo escudriño tu palabra, Señor. O también estaríamos como duditativos. Yo se los digo de otra manera porque la pastora nos dice de otra manera, un poquito más fuerte. Pero cada vez que uno lo dice, por supuesto que uno es el primero que tiene que estar ahí. Por supuesto, indudablemente, cuando el Señor nos habla. O sea, eso es lo importante, que la palabra es para todos los que estamos acá. Para todos los que estamos acá. Lo otro interesante, importante también, que este llamado que el Señor hace no es para personas ociosas, flojas, perezosas, cómodas. Eso también, si usted no sé si se ha dado cuenta de esa particularidad, muy importante. Fíjese que siempre el Señor ha llamado a gente que está ocupada. ¿No? No es como que uno dice, ya sabe que, chuta, ahora que estoy libreta, como dijéramos un buen chileno, ahora que estoy libreta, ¿no es cierto? Ahora sí que, Señor, dale nomás que te escucho. No es cierto. Nos vemos que no es así. Vemos, y por eso es que también la palabra del Señor ha venido hablándonos, que muchas veces, me incluyo, estamos pensando, oye, mira, termino esto y después veo que me queda más tiempo y por ahí lo coordino y ahí voy a estar más liberado, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir viendo las cosas y resulta que vemos que los llamados, al menos yo no he visto, a lo mejor usted me puede ayudar ahí, no hay ningún llamado en la palabra donde una persona haya estado flojeando, haciendo nada y el Señor le dice, ya que estáis desocupados, échame una manito. No es así. Vemos, por ejemplo, en Gedeón, en Jueces capítulo 6, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era, ¿no es cierto?, de Joás Abrieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, estaba trabajando, estaba ocupado Gedeón, estaba en sus cosas, ¿ya? Para esconderlo de los madianitas. Ya sabemos que los madianitas venían permanentemente a saquear, porque el pueblo se había vuelto a los dioses. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces vemos un Gedeón ocupado, vemos un Gedeón haciendo sus cosas, ¿no es cierto? Vemos, coloque su nombre ahí, usted está haciendo cosas, sí, usted está ocupado, sí, vea sus días, claro que sí. Chuta, yo estoy complicado, no puedo participar en eso porque tengo muchas cosas, estoy ocupado en esto. Y lo más grande también, y veo que hay aquí una palabra importante, es que el Señor mira con eternidad, mira con propósito, mira con el proceso creacional hecho, porque le dice forzado y valiente. Por eso que Gedeón dice, como que mira para atrás, no es conmigo, no es conmigo, porque el Señor tiene una mirada transversal eterna, no es con la mirada nuestra. Entonces, si usted sigue viendo ahí, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No era ese Gedeón esforzado y valiente, no, era un Gedeón complicado con la situación, ¿ya? ¿Y dónde están todas esas maravillas, Señor, que tú hablas, que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianistas? Vemos un Gedeón temeroso, un Gedeón inseguro, ¿ya? Un Gedeón que veía las circunstancias, pero el Señor le dice forzado y valiente, lo llama el Señor a un hombre ocupado. Vuelvo a repetir, el Señor no está buscando gente ociosa, gente cómoda, ¿ya? Yo quiero contar ahí brevemente una experiencia personal. Digamos, yo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Mi padre, él es pastor, ya está en la presencia del Señor. Entonces, cuando llegábamos al colegio, la típica que nos preguntaban, ¿y tu papá en qué trabaja? Entonces, cuando llegaban a mi persona, yo le decía, mi papá es pastor. No, pero ¿en qué trabaja?
¿Cómo que trabaja? Sí, ¿cuál es su trabajo? Porque eso no es trabajo. ¿Ya? Entonces también hay una cultura en el mundo de que esto es para la gente que tiene tiempo. ¿Ya? Otra experiencia que también les comparto con los hermanos del discipulado, siempre les comparto experiencias que no me favorecen, normalmente no son muy favorables, pero cuando entré también a trabajar en la empresa, me llaman los gerentes cuando era recién, me dice, oye, hay una sola duda que tenemos contigo, sí. Raro porque tú eres cristiano evangélico, sí. Qué raro porque siempre los evangélicos son personas que son ignorantes. Estoy hablando de 30 años atrás, ¿ah? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, pero me llamó mucho la atención eso, me llamaron, porque había un concepto de que para servir al Señor hay que tener tiempo. Los que tienen tiempo pueden estar en la iglesia, yo estoy en otras cosas. Yo tengo mis cosas que hacer. Tengo mis planes, mira, ahí estoy viendo, no sé. Entonces, a veces, claro, en el mundo, pero llevémoslo al plano nuestro, como cristianos, como hijos del Señor. También, de alguna manera, usamos esos elementos y tratamos de encasillar nuestros tiempos y gobernarlos a nuestra intención cuando el Señor nos está pidiendo y nos está llamando, como lo hizo en el caso de Gedeón. Pero Él está viendo su obra manifestada en nosotros. Por eso le dice fuerte y valiente, cuando pases ese proceso formativo, cuando pases ese proceso de aflicción, cuando pases en ese diseño y vayas avanzando y vayas entendiendo lo que Él está haciendo en ti y tú te dejes formar, entonces vas a ser un hombre valiente y esforzado. Pero Gedeón, ustedes saben que tenía que vivir todavía ese proceso formativo. Entonces, cuando el Señor nos mira, hermano, nos está mirando con el proceso formativo realizado en nosotros. Por eso es importante que nos dejemos formar en Él. Ese proceso formativo que se nos ha venido hablando tiene que ver con ese hombre, esa mujer esforzada, valiente, que cree en el Señor, que le sigue porque se deja tratar, se deja ministrar, acude a los llamados, escucha la instrucción, se somete a lo que se le dice, la instrucción que le dan los pastores, los discipuladores, o el hermano quizás que tiene más experiencia, o de alguna otra manera, incluso personas que no son, a veces también traen ciertas palabras del Señor que Él nos quiere tratar. Vemos también en el libro de Mateo, en el capítulo 4, Jesús mismo dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, estaban ocupados también. Cuando el Señor llama a sus discípulos, va a buscar personas que están ocupadas, que están trabajando. Veo yo acá que él estaba trabajando, y la pesca es una pesca, el trabajo es bien demandante, el de la pesca, ¿no? Y ellos estaban en eso y el Señor va y los llama a ellos. Y nos damos cuenta que todos los llamados de sus discípulos eran personas que estaban ocupadas. Porque las personas que son flojas, que son ociosas, digamos, el Señor no las llama. Por lo menos yo no vi ninguna acá, no encontré a nadie que estaba como pasando el tiempo. Y le dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Nuevamente en ese proceso formativo terminado. O sea, nuevamente él declara algo que no estaba en ese momento, porque ellos no eran pescadores de hombres. Pero Él lo declara que os haré, o sea, voy a ejecutar en ustedes ese proceso formativo para que finalmente ustedes se conviertan en apóstoles, que a la larga fueron ellos. Hombres que fueron los pilares al inicio de la iglesia. El llamado del Señor tiene una eternidad, pues Él nos había apartado y esa mirada es la que nos convoca. Jeremías, fíjense lo que dice Jeremías. En el capítulo 1, en el verso 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Diseño creacional del Señor. Bará, Yasá, Asá. Él ya lo creó. Por eso dice, te llamé antes, ya te santifiqué.
Es decir, cuando el llamado que el Señor hace a nosotros en nuestra vida ya está establecido. No es que, mira, ahora llegó Luis, ¿no es cierto? Partió en la iglesia, no, estaba allá antes. Y ya lo había establecido. Por eso le dice, antes que tú nacieras, yo ya ya te santifiqué, ya te creé así. Ahora viene el proceso formativo, viene el trato, tiene lo que el Señor quiere para ti, vas a llegar a eso, pero yo ya lo hice. Está. Y eso a mí en lo personal me cuesta mucho asimilar eso, porque digo, Señor, ¿cómo tú haces? Ya está establecido, pero ¿cómo? Y la fe, ahí vienen los elementos espirituales, los recursos que Él nos da para poder entender que eso es así, Por eso que justamente acá vemos que en el caso que yo les estoy compartiendo, en el caso de Jeremías le dice, bueno, ya te santifiqué, diseño creacional, ejecutado. En Efesios capítulo 1, y aquí viene para todos nosotros, porque alguien podría decir, bueno, que el caso de Jeremías, ¿no? Es Jeremías. Nosotros no somos Jeremías. Es Pablo, usted está hablando de los apóstoles por humanidad, entonces, distinto. Y usted también da el ejemplo de Gedeón, y nosotros a lo mejor podríamos mirar nosotros quiénes somos en realidad, porque a ellos les da por nombre y apellido. Pero vea lo glorioso del Señor, cuando Él completa todas las cosas y las reúne en Él. Todo lo reúne en Él, todo está en Él. Por eso dice Efesios 1, en el verso 4 dice, Él nos ha elegido en la persona de Cristo. ¿Cuándo? Antes de crear el mundo. ¿No le da alegría eso? Antes de crear el mundo ya estamos en Él, en Cristo. O sea que cuando Él crea el mundo ya los tenía considerados a nosotros. Por lo tanto, todos los llamados, todo el llamado que el Señor nos hace en distintas áreas es un llamado eterno. Es un llamado que se gesta en la eternidad. Tiene una connotación diferente, se mueve en otra atmósfera. Aleluya. Dios forma, y aquí está lo complicado, diríamos, a los que están dispuestos, a los que se preparan, a los que se dejan tratar y dejan que la palabra los trate. Para ejecutar ese llamado, efectivamente es necesario que nosotros nos dejemos tratar. No hay otra manera. Dios nos está dando las capacidades para poder sacar lo que hay de Cristo en nosotros. Eso es lo que Él busca en nosotros. No busca algo en particular nuestro, sino que busca lo de Cristo alojado en nuestra vida. Y podemos llevar a cabo ese plan que Él tiene si se materializa con la voluntad, y nadie puede decidir por nosotros. Nosotros tenemos que decirle sí al Señor. Es nuestra voluntad puesta a prueba, porque ya estamos llamados en Cristo. Amén. Ya hay un llamado para nosotros. Entonces Dios nos está llamando y nosotros tenemos que entender que tiene que haber, Esdras capítulo 7 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Y aquí me parece muy importante, yo busqué lo que significa inquirir, que es buscar, que es preguntar. Es ese hermano que realmente, ese hermano o esa hermana que siempre anda buscando del Señor, que siempre le interesa aprender, que no hay que estarle llamando, oiga, hermano, ¿sabe qué? Chuta, no vino a... ¿Qué le pasó? No, que mira. No, él está preocupado, ella está preocupada, ella quiere estar, por eso dice para inquirir. O sea, ¿de qué se trata? Yo quiero estar ahí, yo también quiero ser parte, quiero aprender, quiero involucrarme, quiero conocer del Señor. Tiene una voluntad, tiene un deseo, tiene un anhelo, está con el corazón encendido, buscando la presencia del Señor, lo anhela, y por lo tanto oportunidad que ve, él quiere aprender, quiere saber, quiere conocer esa palabra revelada. No hay que estarlo empujando. Eso era Esdras. Por eso es que el Señor lo usa a Esdras. Por eso es que es importante cómo está nuestro corazón, cuál es nuestra disposición. Es fundamental nuestra disposición. Porque si no hay disposición, no hay crecimiento, no hay voluntad gobernada por el Señor. La sujetamos nuestra voluntad a Él. Pero tiene que haber ese inquirir, ese deseo, ese anhelo. Y por eso es que acá la palabra nos habla a través de Esdras. Dice, para inquirir, para buscar, para preguntar. Específicamente tiene que ver con adorar. Eso también me gustó mucho en el trasfondo de la palabra inquirir. También significa adorar. O sea, en el proceso también yo voy adorando al Señor. Amén. Bien, entonces ahí dice, para inquirir,
en la palabra buscar la ley de Jehová y para cumplirla el asá. Si usted toma el significado de cumplirla es el asá. Es el proceso creacional del Señor desarrollado en esa acción, ¿ya? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si yo quiero enseñar, si yo quiero aconsejar a otros, yo tengo que primero tener esa actitud de inquirir, esa actitud permanente de mostrarme interesado. Uno se da cuenta inmediatamente, ¿no es cierto?, cuando una persona está interesada en algo, porque siempre está ahí, está atenta, está pendiente de lo que está pasando, quiere estar, se interesa por algo. Cuando una persona se interesa por algo, se nota, ¿no? Podríamos decir entonces que el Señor nota en nosotros ese interés. El Señor está viendo en nosotros ese interés. Si nos miramos a nosotros mismos, Él está viendo ese interés por su palabra, por sus cosas, por su reino. Hay un interés, hay un deseo ferviente de poder entender en profundidad aquellas cosas que Él quiere revelarnos. Estamos pendientes de estar ahí participando, de formar parte, de ser cuerpo. Porque a veces, lamentablemente, a veces queremos hacer cosas fuera del cuerpo, desconectados del cuerpo. Tenemos conocimiento, tenemos cierta historia respecto, pero no tenemos ese deseo, ese inquirir, ese de adorar que se hace en el cuerpo del Señor. Y aquí vemos que Esdras había preparado su corazón, había un interés. Dios nos llama Dios no nos llama según nuestras competencias, sino según el propósito en el diseño, y ese llamado es categórico y claro. Nunca nuestras competencias son un requisito para el llamado. Eso me parece muy bueno, porque si fuese por nuestras competencias, a lo mejor nadie de los que estamos aquí, lo digo partiendo por mí, estaríamos aptos para eso, porque estamos hablando del reino. Estamos hablando de una dimensión diferente. Por lo tanto, las competencias nuestras se van a alinear, pero no es en ellas que está fundamentado el llamado. ¿Ok? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando Él viene y desarrolla en nosotros los elementos que son de Él y pone ese vará creacional, porque Él lo establece ya en la eternidad. Por eso pone ese vará en nosotros. De lo que no hay, Él hace, ese es el vará. De lo que no existe, no hay nada, el Señor lo pone. Ese es el vará. ¿Bien? Por eso Él nos reconcilia y nos lleva a su diseño original, que es lo que el Señor ha estado mostrando este tiempo en la palabra. Nos toma en lo perdido que estamos, nos traslada, nos pasa por los procesos para llevarnos a reconciliar a ese momento inicial del origen, donde estábamos con la dignidad recuperada que Él nos había dado. Amén. Entonces no es con nuestros recursos. De hecho, tenemos muchos ejemplos. Moisés en Éxodo 3 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, Señor? ¿Quién soy yo? Porque estaba mirando sus propios recursos, ¿no? Ahí conocemos la historia nosotros de Moisés y cómo parte con la zarza y el proceso también ahí formativo a través de la vida de Moisés con Jetro, qué sé yo. Toda la historia que conocemos para luego efectivamente con los recursos que Dios le provee a través de ese proceso, Él sí lo hace. Vemos en Gedeón acá también, ese Gedeón que está recién trabajando el trigo. Dice Jueces 6, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Cómo, Señor? O sea, ¿estáis seguros? ¿Cómo voy a salvarlo? Entonces, a mí me encanta, porque veo que efectivamente el Señor en esos recursos que Él establece, ¿no es cierto?, en esos planes de Él, son los recursos que Él pone en nosotros. Ezequiel 2 dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. A gente rebelde. Pudiese ser difícil el desafío, muy difícil. Entonces puede ocurrir, ¿no es cierto?, que esa voluntad
ese obrar del Señor, y cuando Él comienza a obrar, cuando Él comienza a actuar, nuestros métodos caen al suelo. ¿Ya? Pasa a veces, ¿no es cierto?, de que estamos preparando algo y el Señor comienza a actuar y eso se desarma. La estructura se desarma. Ha pasado en las reuniones también, que estamos con una estructura a veces y el Señor, y Él viene y quiebra todo el esquema. Saca todo lo que pudiéramos nosotros haber creado. Porque cuando Él actúa, no hay estructura que lo contenga. Porque son los recursos infinitos de Él. Y Él los administra de acuerdo a nuestro nivel de fe y de entrega que desarrollamos en Él. Sin embargo, aquí viene algo un poquito lamentable. Ocurre que muchas veces nosotros apagamos el espíritu. Yo decía, ¿qué es esto de apagar el espíritu? ¿Qué creen ustedes que...? Porque hay un verso que dice en Tesalonicenses 5, dice, estad siempre gozosos, amén, contentos, siempre gozosos, gloria a Dios. Orad sin cesar, buscando su presencia, capítulo 16. Después el 17, orad sin cesar, el 18, dad gracias en todo, en las buenas, en las malas, aquí, allá, siempre, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Bueno, y ahí estuve dándole vueltas. Señor, ayúdame, ¿qué significa esto? ¿Será que cuando pecamos, y fíjese que no es cuando pecamos, apagamos al Espíritu del Señor cuando nosotros no lo anhelamos, cuando nosotros no deseamos su presencia, cuando no la buscamos, no tenemos sed del Señor, cuando en nuestra vida estamos conforme con lo que tenemos en lo espiritual, apagamos el espíritu. Porque el espíritu da una medida superior. Pero nosotros lo apagamos porque nos conformamos a nuestro cristianismo. No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de cuál es el nivel de deseo, de querer del Señor. ¿Cuánto le anhelamos? ¿Cuánto estamos pensando en estar con Él? ¿Cuál es nuestro deseo más profundo? ¿Cómo yo lo busco? ¿Cómo yo lo anhelo? ¿Cuál es la sed que tengo de Él? Si no tengo eso, apagamos el espíritu. Oye, ¿qué está haciendo el hermano? Por favor, eso no. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo gritan ahí también? Una persona que ha recibido del Señor, y esto es algo que aprendí acá en esta casa, una persona que el Señor la ha sacado de un lugar terrible, tú no le puedes decir que adore en silencio. ¿Cómo le vas a decir que adore en silencio? No puede, porque el nivel de gratitud de esa persona es tan grande que no le interesa lo que está pasando entre comillas lo digo porque también la palabra interesa podría sonar como individualista, pero me refiero de que no se preocupa de lo que van a decir los demás, porque el nivel de gratitud que tiene al Señor está por sobre lo que pudieran estar pensando los demás. Por eso que cuando el ciego es sanado, salta, ¿no es cierto? Y comienza a saltar de alegría. ¿Y quién me sanó? No sé, lo único que sé es que ese me sanó, pero no paraba. Y cuando una persona se encuentra con el Señor es imposible que se permanezca igual. No puede permanecer igual. Yo soy una persona que está en oposición a esas personas que dicen, no, si esa una vez conoció al Señor ahora no está más. Yo en lo personal creo que esa persona nunca lo conoció. Porque no creo que una persona al conocer al Señor pueda volver atrás. No creo, realmente me cuesta entenderlo. ¿Cómo yo vendo un nivel de gloria tan grande, un poder tan maravilloso como el Señor, yo vuelvo atrás? ¿Cómo? No puedo entender eso. No me calza. Me estoy saliendo un poco del tema, pero ¿a qué me quiero referir? Si nosotros queremos realmente anhelar al Señor, amar al Señor, y Él nos está manifestando, a lo mejor nuestro nivel de sed del Señor está como acotado. No tenemos deseos más de eso. Con lo que tengo me basta, Señor, con esto llego hasta el final de mis días, tranquilito, no me molesten. Sí, voy aquí, voy allá, pero no, déjenme aquí, como estoy. Y eso me quebró un poco ahí. Esa parte de no apaguéis el espíritu. Él finalmente Él da autoridad, da esos recursos. Hay tres dimensiones de lo sobrenatural: la fe, la unción y la gloria. Me voy a meter en un tema ahí. La fe, la unción y la gloria. Particularmente la unción podríamos decir que es aquel poder que Dios nos da para hacer el trabajo del reino. Bien, el Señor nos da esa unción particularmente para poder desarrollar ese trabajo al que Él nos convoca. Ahora, eso es con una medida.
Eso también es interesante. Él nos da la medida que necesitamos para desarrollar. Por eso es que algunos son maestros y no lo hacen bien, a lo mejor evangelizando. Porque tienen la medida para ese propósito. Bien, por eso son dimensiones que el Señor entrega. Entonces usted tiene una dimensión, tiene un nivel de unción que Dios le va a dar para poder desarrollar ese trabajo, y al otro hermano le va a dar otro nivel, otra unción también para que desarrolle el otro trabajo. Unos dirigirán, ¿no es cierto? Otros serán intercesores, otros serán maestros, otros adorarán en un nivel distinto, otros dirigirán, como lo hacen nuestros pastores, conducen, aunque el Señor está detrás de ellos, por supuesto, pero todos tenemos una labor en el cuerpo y el Señor nos va a dar esa unción de acuerdo a eso. El único que no tiene medida es Cristo. Porque cuando Él se hizo carne, Él tenía todos los elementos en abundancia. No era que tenía para una cosa, en Él estaban todas las unciones. ¿Se da cuenta? Entonces Él permite que ese nivel de conocimiento de las cosas lo vayamos adquiriendo de acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida. Por eso que es importante el cuerpo, porque si no, estaríamos todos nosotros, cada uno tiene un nivel de gracia que Dios le dio, ¿no es cierto? Un nivel de unción que puede, que lo pone al servicio, y ahí están también los dones. Los dones tienen que ver con, ¿no es cierto?, quizá apoyar a una persona en particular que viene un don en particular, pero la gloria de Dios es universal. Es diferente, la gloria tiene que ver con procesos completos, ¿no? La nube, todo el pueblo. La gloria es todo. La unción es algo que está particularmente enfocado a nuestro ministerio en particular, donde pero el nivel de gloria, que es la presencia revelada del Señor, es completa, es universal. No tiene una cota, no está limitada. Entonces es importante entender que Él nos da esa autoridad y esos recursos. Por eso dice Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor, este es el Señor, y me envió a predicar. Aquí está la cuota del Señor que no tiene límite. Me envió a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a hacer presos, y a los presos apertura de la cárcel. Y Colosenses 2 dice, versículo 9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Toda. Completamente toda. Corporalmente, o sea, en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y en Él estáis cumplidos o completos. O sea, ustedes no necesitan otra cosa. No busquen otra cosa, porque en mí tienen todo. Todo está en Él. Amén. Y dice, el cual es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Principado, potestad. Lo asocia con los mensajes que se vienen hablando. Principado, potestad. Él es cabeza. Está por sobre aquello. Amén. Amén. Según la ciencia, ustedes saben que este tema de las dimensiones, según la ciencia, el universo tiene 4 dimensiones, conocidas hasta el momento: ancho, altura, profundidad y tiempo. Eso habla de 4 dimensiones, ¿no? En el mundo donde nos movemos. Pero este trabajo que el Señor nos ha llamado está por sobre estas dimensiones. No tiene que ver con esto terrenal que está gobernado por estos 4 elementos, sino que es una dimensión superior al Señor, la que el Señor nos convoca. Es una dimensión distinta, ¿ya? Isaías 40 dice: y la gloria del Señor se manifestará, y toda carne, ahí está lo que les decía yo, y toda carne juntamente la verá. O sea, la gloria del Señor es para todo. No tiene una cota. Bien. Y quiero terminar con Efesios capítulo, con una pregunta. Dice, ¿dónde están esos recursos? Quiero que leamos Efesios capítulo 1, en el verso 3. En Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo alaban esta tarde ya? Amén. Alabemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice acá. Amén. Que por medio de Cristo, lo que venimos hablando hoy día, a través de Cristo, muy bien, nos ha bendecido ¿con qué? Con toda suerte de bienes espirituales, económicos, dinero, plata, vehículos,
casa. No. Ah, perdón, bienes espirituales. Me había equivocado. Ustedes estaban sonriendo, ¿ah? Esas prédicas que escuchamos en la tele a veces en los YouTube, de que el Señor va, y el manto de que le van a ser ricos y que el Señor quiere que... Aquí dice bienes espirituales y celestiales. O sea, ¿en qué están enfocados los recursos? En su reino, en las cosas de Él. No en estas cosas de las 4 dimensiones que yo mencioné, de lo terrenal. Si el Señor a uno le da, amén. Si el Señor a otro le da menos, amén. No ese es el propósito de Dios. El propósito es que Él nos va a dar los recursos celestiales y espirituales para poder llevar a cabo su obra. Aleluya. Eso lo encontré maravilloso. Y por eso 2 Corintios 3 dice, por tanto nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo, en la gloria del Señor, con cara descubierta, frente al diseño. Él es el diseño, nos estamos confrontando con Él. Él nos está develando esas áreas de vergüenza. Frente a Él somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, pareciéndonos a Él, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.